lleguemos a compartir conocimientos que allá se han ido cosechando también, nuestras producciones que en Colombia hemos venido desarrollando sobre esta medicina de integración, estas medicinas complementarias, estas medicinas de síntesis, que han permitido conocer la dimensionalidad del ser en una realidad muchísimo más profunda. Es decir, conocer al ser espiritual, al ser humano mental, al ser humano energético, al ser humano físico, y ir integrando muchísimo del conocimiento del ser humano desde las medicinas ancestrales hasta la medicina occidental en ese proceso de conocimiento de síntesis, que es lo que estamos viviendo en el momento actual como una posibilidad de renovar la terapéutica. En Colombia tenemos una fortuna construida con mucho esfuerzo a lo largo de mucho tiempo de historia y de trabajo, y es que ahora se ha convertido la terapia alternativa en una especialidad médica incluso, o para todos los profesionales de la salud. Es una exigencia que para ejercer allá las medicinas alternativas hagan una formación profesional, y ya está en las aulas universitarias la formación en acupuntura como especialidad o como maestría, la formación en homeopatía, en osteopatía e incluso en medicinas vibracionales, auriculomedicina, sintergética, incluso gracias a una labor que hemos hecho en Bogotá durante un tiempo bastante largo. Yo dirijo una especialidad de terapia alternativa en Colombia y hemos logrado que las técnicas de sanación, la sanación con las técnicas del maestro tibetano Dwal Khul, con técnicas de segundo rayo, lleguen a los hospitales en Colombia. Entonces en Bogotá tenemos sitios de práctica que son hospitales públicos, hospitales de segundo o tercer nivel, donde hay pacientes quirúrgicos, pacientes hospitalizados, y hemos llegado con la dinámica de sanación y hacemos cosas que para los médicos antes era una dificultad y una resistencia inmersa. Ya nos han abierto las puertas a que hagamos incluso técnicas de sanación con las manos, y todo esto de la terapia del color, la terapia de la acupuntura, la terapia de síntesis, como lo estamos haciendo ahora, ya haya llegado a las aulas y a los hospitales. Entonces ya no hay resistencia en ese sentido, y es un avance que costó mucho trabajo. Y acá hablo con los colegas, con todos los terapeutas que hay acá, y no, es que acá es difícil. Yo digo, allá el camino nos costó como 25 años de esfuerzo para que nos escucharan en las universidades, y ahora no tenemos tiempo porque todas las universidades quieren que se hable de terapia alternativa en las aulas de medicina. Entonces ahora estamos al contrario, ahora ya somos los que hacemos resistencia. No, qué pena, pues es que no tenemos tiempo para tantas universidades que quieren ahora la formación de la terapia alternativa, y eso es lo que sueño que acá también ocurra, de que se abra, que este paradigma que están haciendo, que este paradigma que estamos sembrando cada uno de nosotros, todos los terapeutas, todos los conferencistas, toda la gente que está acá, está sembrando una semilla que cuando florezca muy seguramente va a ser una sombra muy grande, una sombra en la conciencia de muchas personas muy grande, y eso es lo que aspiramos que ocurra también acá. Este trabajo se debe a muchas personas. En Colombia hay un grupo de gente trabajando como formadores, como médicos formadores en estas medicinas bioenergéticas, el doctor Jorge Carvajal Posada, que ahora vive acá en España, en el Plantío; Santiago Córdoba, que fue el de la idea de introducir esta dinámica de la proporción áurea al trabajo con equipos; y acá desde luego el desarrollo de Eduardo, que está ya sentadito atrás, el que diseñó el equipo de la Culux, que logró coger esta idea y plasmarla en un equipo para que pudiera facilitar el trabajo de nosotros como terapeutas, de coger ese número Fibonacci y hacerlo realidad en un aparato que puede dialogar con el campo energético humano. Y desde luego la idea de nosotros de integrar cosas, de muchos de los terapeutas que hacemos es integrar, integrar, integrar. Cuando hablamos de que el universo es luz, hemos escuchado a lo largo de estos 2 días del observador, de la conciencia, del campo supercuántico universal, del campo que integra, que organiza, que ordena y que genera un patrón de organización en la energía y en la materia. Hablamos de conciencia como un factor primordial de organización del todo. Hablamos de la conciencia como el principio ordenador. Pero entre la conciencia y la energía, entre la conciencia y la materia,
hay un factor muy importante, un factor ordenador, un patrón de organización entre la conciencia y la energía que llamamos información. Y la luz es el diálogo mediante el cual podemos acercarnos a ese patrón de organización que llamamos información. La conciencia no influye en la energía directamente o en nuestros cuerpos energéticos, sino a través de generar unos patrones de ordenamiento y de organización. El campo cuántico es un campo ordenador. Pero para que genere un factor de ordenamiento, un factor de organización, debe tener una herramienta. La herramienta es cómo organizo las partículas, las estructuras. Eso que se condensa dentro de la conciencia se organiza de acuerdo a un orden. El orden que existe en el sistema, el orden que permite que nuestros cuerpos tengan una organización, hagan negaentropía y tengamos vida, ese orden es información. Es cómo unimos las partes de un sistema para que tenga un sentido. Cómo unimos las partes de un sistema para que tenga una misión, un mandato, una posibilidad de ser. Eso es información. Información tiene que ver en que todos estamos hechos de las mismas partículas, del mismo carbono, oxígeno, hidrógeno, etcétera, pero ¿cómo se organiza? ¿Cómo se organiza el hígado, el riñón, las partículas elementales, los terrenos energéticos y los elementos? De acuerdo a un patrón de organización llamado información. La conciencia se vale de un orden, y el orden que utiliza la conciencia para organizar, también está expresado en un patrón de organización muy particular. No es caótico, no es que las cosas se ordenen, la conciencia ordena la estructura y favorece que tenga un sentido mientras lo tenga, y nosotros tenemos un orden y un sentido, y mientras que tengamos como seres humanos ese principio ordenador de conciencia, de orden, cuando tenemos nosotros sentido de vida, propósito de vida, nos mantenemos organizados. Cuando los seres humanos pierden sentido de vida, propósito de vida, pierden su misión, no tienen proyectos, se desordenan y hacemos entropía, simplemente nos desorganizamos, perdemos coherencia, perdemos orden. Coherencia es una palabra que vamos a rescatar de lo que vamos a hablar todo el día. Pero esa coherencia está expresada también en el espectro cromático. Ya empezamos a descender cómo la conciencia ordena y organiza las cosas en términos de patrones, de orden, de relación de las cosas, y la luz es un factor de ordenamiento y de coherencia. La luz está adentro, la luz no solamente está afuera, lo que es afuera es adentro. El Kybalión planteaba eso, como es arriba es abajo, como es adentro hacia afuera, y todo este espectro cromático que vemos afuera está en nosotros. Ya se ha nombrado muchísimo a lo largo de estos 2 días de que la célula emite radiación celular ultradébil, de que la célula dialoga el DNA con el RNA, el núcleo celular con la posibilidad de construcción de sus estructuras es a través de un diálogo cromático. El DNA emite luz para que se expresen determinados genes y otros no. Esa radiación celular ultradébil es la que permite que se expresen determinadas partes de tu genoma humano, de tu DNA, para que se produzca un pedacito de membrana, una mitocondria, un organelo celular que necesitamos reparar. Se dialoga es con luz, pero la luz no se emite de manera continua. Es decir, la luz que emite la célula para programar su ordenamiento y la construcción de los organismos celulares del DNA se emite en forma frecuenciada. La diferencia entre la conciencia como lo que está expresado en el campo y su posibilidad de ordenamiento es la frecuencia. Y por eso una de las cosas que debemos recuperar en el diálogo cromático con el organismo es ventanas específicas a través de las cuales podemos dialogar con determinada parte del organismo. Y esas ventanas específicas a través de las cuales podemos crear un diálogo coherente con determinada parte de tu organismo es la frecuencia. Entonces no solamente es el color, sino qué frecuencia
podemos hacer o cómo emitimos ese color en términos de frecuencia. Resonamos es con frecuencias. Cada parte de tu organismo emite frecuencias y recibe frecuencias. Y por eso todo el trabajo que empieza a hacer Noyer, el doctor Paul Noyer, por allá desde el 60 y pico, 70, de que cada tejido responde a una frecuencia, nos acerca a ese diálogo frecuencial con el hígado, que lo endodérmico se movía en frecuencias de más o menos 5 Hz, que lo ectodérmico se movía en frecuencias de más o menos 10 15 Hz. Es decir, ya conocemos de que para dialogar con una parte de tu DNA y programar su generación de una información, hay que hacerlo mejor con color frecuenciado, y es la dinámica de la creación. Frecuencias, el diálogo, la voz, el OM es la frecuencia universal, pero cuando ya le colocamos frecuencias particulares a esa primera voz, cuando el sonido empieza a modalizarse, a particularizarse, a singularizarse con las frecuencias, empezamos a hacer un diálogo mucho más específico. Y empezamos a darnos cuenta de que las frecuencias que están en la Tierra están en tu cuerpo. De que las frecuencias de Schumann, por ejemplo, la emisión del campo magnético terrestre, las ondas de Schumann, es las que sincronizan en ti, primero, las frecuencias alfa de tu organismo. Si tú te mantienes en un estado de relajación, si la Tierra está en pausa y en relajación, si la Tierra como órgano universal nuestro y alimentador del prana de tu cuerpo está en equilibrio, la Tierra emitiría más o menos entre 8 y 12 Hz por segundo cerca de las ondas alfa que tú tienes. Pero ¿qué ocurre? Que en las grandes ciudades ya la Tierra no anda en ese campo magnético regulador de tu hipotálamo, porque es que las ondas alfa favorecen un estado parasimpático tónico, un estado de relajación del hipotálamo anterior. El hipotálamo anterior es el que recibe esa información. El hipotálamo anterior genera una respuesta de ahorro de energía, pero para eso la Tierra tiene que estar en esa frecuencia de 8 a 12 Hz, pero curiosamente en ciudades como Bogotá, si uno mide el campo magnético terrestre ya está en 16, es decir que andamos simpaticotoneados, acelerados todo el tiempo. Entonces ya se nos pasa el tiempo muy rápido y ya sentimos que la vida se nos va, y el estrés de las grandes ciudades, la pavimentación, el campo de pavimento que metemos está aislando la tierra. Es como si andáramos con los zapatos de goma puestos. Uno dice para hacer contacto con la tierra uno debe caminar descalzo de vez en cuando sobre la hierba y no fumársela. Entonces caminar sobre la hierba y abrazar los árboles y todo, eso es fundamental. Pero en las grandes ciudades es pavimento y pavimento y pavimento, y eso empieza a generar una oscilación anormal de la tierra y la sensación de que todo va más rápido. El hipotálamo se afecta, que es nuestro reloj central. Pero desde luego, entonces tenemos que empezar a crear una forma de dialogar con ese campo energético vital. Entonces tenemos que dialogar con el color, pero con el color con unas frecuencias en particular. Y sobre esto hemos hecho un ejercicio muy grande, muy grande. Hemos hecho muchas propuestas. Acá he venido, gracias a Federico, a dictar algunos cursos de cromoterapia frecuencial y acusíntesis, porque mi forma de dialogar con el campo energético vital es a través de la medicina tradicional china, como lo vamos a ver. He ido descubriendo y observando cada vez más cosas interesantes. Hemos ido descubriendo que el diálogo no es caótico, que las frecuencias tienen un orden y una organización. Desde luego, nuestras células emiten luz. Fritz Albert Popp encuentra un fotomultiplicador que emite fotones y logra decir cuántos fotones y en qué frecuencia están emitiéndose esos fotones para dialogar con cada estructura de la célula. Eso ya es historia, pues, de la cromoterapia, pero en últimas lo que estamos utilizando en nosotros es color, pero tenemos que saber cómo dialogar con ese color. La teoría de Noyer nos ayuda a conocer qué patrón frecuencial es el que emite cada órgano basado en las experiencias de Popp.
Es decir, cómo podemos dialogar con cada célula y con cada estructura. Y vienen las 7 frecuencias básicas de Noye que nos permiten entablar un diálogo específico con tu DNA de una manera particular. ¿Qué quiero estimular? Tu ectodermo, tu mesodermo, tu endodermo, la distribución de energía, el sistema nervioso central. ¿Con qué quiero dialogar? ¿Con qué frecuencia específica quiero dialogar para generar un efecto terapéutico? Entonces, pues desde luego, una de las cosas importantes de la luz frecuenciada es que aparte de generar un diálogo específico con una parte de tu DNA, genera otro factor y es que no hay acostumbramiento. La luz continua genera un factor como de acostumbramiento del estímulo en pocos segundos. La luz frecuenciada como que te mantiene más alerta. El campo vital se mantiene más alerta cuando te coloca una luz con frecuencia a una luz continua. La luz continua tiende a generar una respuesta y luego se va apagando. La luz frecuenciada, hay alguien que está oyendo en tu organismo. Hay una parte de ti que está escuchando. Dialogas con un canal, sintonizas de manera más específica cada canal. Es como cuando uno sintoniza el dial de una emisora, de un radio. No, ¿con qué emisora quiero dialogar? ¿Con qué canal quiero dialogar? Entonces voy colocando la frecuencia que yo quiero escuchar. Eso ocurre con la luz frecuenciada. Muy bien. Pero hay algo muy especial. La frecuencia crea formas. El sonido crea arquetipos mórficos. A una charla que doy del octograma de Fuxi y del trabajo, ¿qué es el octograma de Fuxi para la gran tradición china? Figuras, 8 trigramas, 8 formas. El sonido crea formas. Cuando cogen las partículas y las ponen a mover con el sonido y la vibración del sonido, aparecen figuras y formas. La conciencia y el campo supercuántico universal, gracias a la vibración y al sonido, genera formas, arquetipos mórficos. Ayer alguien nos hablaba de los arquetipos de forma de Rupert Sheldrake, que habla de que todo tiene una semilla de forma en su interior. O sea, el sonido genera un patrón de organización en el campo que es una forma, una semilla de orden y de organización que es un patrón mórfico. Primer elemento importante, el sonido, la frecuencia, genera una perturbación en el espacio que tiene una forma particular. Cada octograma, cada trigrama del octograma de Fuxi, base de la tradición china, está alimentado por un sonido. Hay un sonido que alimenta cada trigrama y desde ese sonido podíamos hacer o trabajar sobre los puntos de apertura de los vasos maravillosos incluso. Esa es otra de las cosas que estamos trabajando para generar patrones de diálogo con el organismo. Muy bien, tu DNA es el receptor realmente de esas formas. Pero, ¿de dónde aparece toda esta propuesta? Recordemos que ese diálogo con ese campo energético vital no es desordenado, es con frecuencias y la proporción o el diálogo más universal que encontramos para dialogar con el organismo después de mucho probar y probar cosas. Es una proporción de un número que aparece en la historia del conocimiento humano. Ya los pitagóricos hablaban de números irracionales que prácticamente estaban como modelo de construcción del cosmos y del universo. Platón habla de las figuras, de los 5 sólidos platónicos, que todos tienen en su interior proporción sagrada, proporción áurea, un número y una proporción maravillosa de ordenamiento, y relaciona cada uno de los sólidos platónicos con los 5 elementos fundamentales. El agua lo relaciona con el icosaedro, el fuego con el tetraedro, el aire con el octaedro, la tierra con el hexaedro y el éter, esa vibración fundamental, con el dodecaedro. Entonces como que Platón ya empezaba a intuir que había una relación de las figuras y de las formas con la materia. El sonido genera formas, 5 formas básicas, y esas formas construyen y ordenan toda la materia. Ya desde Platón, 400 años antes de Cristo, aparece esa intuición de vibración, formas, construyendo orden y materia. Pero es un poquito después, 300 años antes de Cristo, que aparece esta
definición de la proporción áurea, una relación, una proporción. No se construyen las cosas de manera desordenada en tu campo energético vital, sino que hay una razón y una proporción áurea. Y aparece esta definición en que cuando primero se habló de la relación áurea hablando de una línea que está dividida en dos, de tal forma que la proporción entre la totalidad de la extensión de la línea y su segmento mayor era igual a la proporción entre el segmento mayor y el segmento menor, y ese número, que era el número áureo, la proporción áurea era 1.6 o el número phi. Esto que aparece es tomado después por los griegos, por Kepler en la construcción del cosmos, por muchas de las mentes creadoras, incluso del arte, para generar una proporción. Se dan cuenta de que todo en el universo está ordenado de acuerdo a un número sagrado, a un número de oro, a una proporción maravillosa que se llamó la escala o la secuencia Fibonacci. Con eso empiezan a construirse incluso estas razones de lo que encontramos en el caracol, lo que encontramos en los girasoles, de lo que encontramos en todo en el universo tiene ese número inscrito en sus posibilidades. Observamos el DNA y cuando cortamos el DNA es un pentágono. Cuando cortamos el DNA transversalmente es un pentágono cuya relación entre sus diámetros es una proporción áurea. La división de una diagonal del pentágono, miramos que está dividida en dos, si cortamos esta línea con esta, y cada una de esas líneas está en proporción áurea en un pentágono. La longitud entre tres bases púricas y pirimídicas del DNA están construidas en proporción áurea, es decir, la vida está resonando, tu DNA vibra en una proporción áurea, en una proporción sagrada que es el número Fibonacci. Pero nos damos cuenta de una cosa, el corazón en un estado de armonía, de ergosintonía, es decir, cuando estamos en una actitud meditativa, parasimpático-tónica, en estado de meditación, el corazón emite una frecuencia. Dan Winter, Paul Noye se dan cuenta de eso. Sobre todo Dan Winter se da cuenta de que los ritmos y los campos del organismo, todos tus órganos están siendo influidos por el campo armónico del corazón. La tradición china dice, el corazón atesora el Chen. Y si tu Chen está en equilibrio, tu psiquismo está en equilibrio, todo tu cuerpo se ordena, porque la conciencia ordena todo. Si tu corazón está en paz, en meditación y en relajación, todo tu cuerpo está ordenado y equilibrado y sano. Y resulta que el corazón tiene una proporción que descubren como Dan Winter, que trabaja con eso y se da cuenta de que hay una ordenación coherente de los armónicos del corazón, que si tu corazón está andando en ese número fundamental de pulsaciones en estado meditativo, que es 1.14 Hz, campo magnético del corazón, ese 1.14 Hz, Dan Winter, que es un físico, músico, psicofisiólogo, que desarrolla un aparato, el Hertoner, mediante el cual, mediante un electrocardiograma y electroencefalograma simultáneos, se da cuenta de que si tú estás en paz y en meditación, tu cerebro entra en un estado alfa y todos tus órganos recuperan su oscilación frecuencial normal y fisiológica. Gracias a eso empecé a darme cuenta, dije, pero sí, el cuerpo y los órganos están funcionando cuando tú estás sano, equilibrado, meditando en un estado de alta fluidez, de alta coherencia, que es en un estado meditativo, pues vamos a recuperar esto en el campo energético vital. Este número phi, el número de oro, lo empezamos a trabajar basados en esto, el orden, la alta coherencia, la alta sincronía de tu organismo, el estado óptimo de salud, se recupera cuando tu corazón está marchando a 1.14 Hz, un corazón sereno. Pero si construimos una escala basada, primero, en el estado de serenidad de tu corazón, que da alta coherencia,
y empezamos a construir armónicos, porque tocaba mirar cómo construimos ese campo energético vital del ser humano. Y fue a partir de mucho probar y ensayar que nos damos cuenta de que la base era 1.14 Hz, frecuencia magnética del corazón sereno, pero construido en proporción áurea. El organismo se construye, todos los órganos funcionan en armónicos de 1.14 Hz, armónicos en proporción áurea de 1.14 Hz. Entonces empezamos a darnos cuenta de eso. Lástima que no me queda muy clara ahí, pero el aparato que diseña Eduardo está construido. Acá está el Fi 0, la frecuencia de Fibonacci en 0, o el número áureo del corazón 1.14, simple, no el número áureo, la campo magnético del corazón, 1.14 Hz. Si yo multiplico 1.14 Hz, campo magnético del corazón en alta coherencia, por el número áureo, que es 1.6, el número Fibonacci, el número Fi, nos da 1.84, es la primera proporción, y luego 2.98 por 2 veces, por 3 veces, y lo multiplicamos hasta 10 veces. Y nos vamos a dar cuenta de una observación muy importante. Primero, estamos construidos como bulbos de cebolla por capas: tu cuerpo etérico, tu cuerpo astral, tu cuerpo mental, tu cuerpo el manásico, búdico, átmico, todos los campos energéticos que tenemos nosotros en el organismo. Si hacemos una proporción en ellos, vamos a encontrar que entre la capa más externa de tu aura y la capa más interna hay una proporción áurea, y aparece una siguiente capa. Es decir, la primera capa aparece más o menos a esa distancia cuando estás en estado de fluidez. Y así vas construyendo. Si de acá a acá trabajas, la proporción áurea te da por acá. Si de acá a acá, te da por acá. Vas construyendo, te das cuenta de que la longitud o el espacio de tu cuerpo etérico, de tu cuerpo astral, de tu cuerpo mental, están construidos en una escala áurea. ¿Sí? Eso no es casual, eso es un hallazgo bien interesante para darnos cuenta si estás en un estado de tranquilidad, de relajación y de salud. Tu cuerpo etérico tiene una longitud muy particular. Pero observemos esto. Los 5 movimientos. La tradición china habla de las 5 corrientes de conciencia expresada en el movimiento de la naturaleza, los 5 elementos, los 5 movimientos: el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Agua, madera, fuego, tierra y metal. Yo dije, pues indudablemente que los 5 movimientos de la conciencia deben fluir en tu organismo, y la construcción de los meridianos, la construcción de los canales por los cuales circula la conciencia y la energía, debe estar construido en una proporción áurea. Esa fue la premisa de la que partí. Ya van 2 premisas. En estado de tranquilidad y paz tenemos 1.14 Hz en el corazón, y eso armoniza todo tu cuerpo. Ahora, ese 1.14 Hz del corazón en estado de fluidez va a generar un estímulo, de una regulación y un equilibrio de todos tus meridianos. Pero resulta que por los meridianos circula la energía, y circula la energía también de una manera muy particular. Y nos damos cuenta de lo siguiente, y esta observación es la que permite hacer una terapia de síntesis. Primer elemento: si tú miras entre los 5 puntos Chu tradicionales, los 5 puntos que en cada canal de acupuntura mueven a los 5 elementos, el agua, dentro de cada canal está el todo. Cada canal de acupuntura expresa el movimiento agua, madera, fuego, tierra y metal. Por poner un ejemplo, en el meridiano del maestro del corazón, equilibrador del diálogo entre los órganos y el corazón desde el punto de vista psíquico. Si tú mides el punto agua y el punto madera del meridiano del maestro del corazón y buscas la proporción áurea, encontrarás que es exactamente otro punto de acupuntura, que es el punto tierra. Es decir, que no es gratuito. Los chinos construyeron esta geometría de los canales, y estos canales están construidos en una proporción áurea. Si mides la distancia entre estos dos, entre el punto tierra y el punto metal, te da exactamente en proporción áurea, que ayer Curro nos decía de este punto que es el Palacio de la Fatiga, se acuerda de la crucifixión, y uno de los trabajos que hace está en proporción áurea. El punto fuego es el punto fuego, el punto
de expresión de la máxima expansión de energía del maestro del corazón, el palacio de la fatiga, Lao Gon. Y entre estos dos, si miramos, aparece el punto metal entre este y este exactamente en proporción áurea. Es decir, que la construcción de los puntos de acupuntura no era caótica. La conciencia ordena tu cuerpo energético en proporción áurea. Veamos otro ejemplo. Intestino grueso. Punto tierra, punto metal. Tierra en el codo, metal en la punta del dedito. Y miramos, trazamos una línea y miramos el punto fuego aparece exactamente construido en proporción áurea. Y seguimos construyendo proporción áurea, el punto agua, proporción áurea entre el agua y el fuego, el punto madera. Exactamente toda la construcción de tu constructo energético tiene un orden y no es caótico, es coherente. Seguimos mirando en la pierna, punto agua del meridiano del vaso, acá está el punto madera y miramos, trazamos una línea y nos damos cuenta de que si miramos la longitud de esta línea completa, el punto metal en este caso está hecho exactamente en proporción áurea. No es nada caótico, todo es coherente en el organismo. Trazamos de acá una línea entre estos dos y volvemos a encontrar proporción áurea. Y entre estos dos, otra lineecita entre estos dos y acá proporción áurea. Siempre proporción áurea, 1.6, 1.6. Si dimos la distancia de acá a acá y buscamos un segmento que sea, nos da el 1.6. Esa observación fue lo que me permitió sugerir una terapia y que me empezó a generar mediante el estudio del VAS, mediante comunicarme o con el ARREFLEX o con el VAS, qué frecuencia resonaba en cada punto de acupuntura, qué frecuencia de la escala de Fibonacci construida con el armónico del corazón me resonaba en cada punto de acupuntura. Y empecé a darme cuenta de algo muy esencial. Los puntos de los ángulos de las uñas de acupuntura, que es donde el yang se vuelve yin o el yin se vuelve yang, que son puntos con una actividad psíquica y emocional muy importante, son los que reciben la frecuencia del corazón, 1.14 Hz. Es decir, el Fibonacci en cero, la frecuencia del corazón, se expresa como para alimentar y equilibrar el yin y yang de todo tu organismo en los puntos de los ángulos de la uña. Ahí está, en el aculus, la frecuencia cero con la que construimos este armónico 1.14 en esos puntos, que en unos meridianos yang es metal el punto, en unos meridianos yin es madera. Pero de ahí en adelante empezamos a darnos cuenta que la Fibonacci 0 estaría en los ángulos de la uña, la Fibonacci 1 en la escala de la Kulux, la 1 que es 1.84 está en el siguiente punto, bien sea agua o fuego, la siguiente 2.98 en el madera o tierra, en el fuego metal o en la tierra agua. Vamos a verlo en una gráfica para que lo podamos explicar mejor. Por ejemplo, este primer punto del ángulo de la uña, en este meridiano que es el de intestino grueso, está el 1.14. Si tú estás equilibrado, sano, busca con el ARREFLEX o con el pulso y te debe dar positivo. Acá estoy presente, estoy acá, sí, esta es mi frecuencia de base, está en los ángulos de la uña. Te da un VAS de reconocimiento, no de bloqueo. El siguiente punto, que es el punto agua, que está en proporción áurea, es el Fibonacci 1. Ya es 1.14 por 1.6. Te da el Fi1. El siguiente punto, este, está en Fibonacci 2. El tercero en Fibonacci 3, el cuarto en Fibonacci 4. Entonces, eso lo vamos a encontrar en todos los canales. Ese es el orden de construcción. Los canales tienen un orden de diálogo, una frecuencia proporcional que va en ese diálogo del organismo. Y eso va a ser terapéuticamente muy útil como lo vamos a hacer en la práctica. Acá, en el pie, igual, el ángulo de la uña, Fibonacci 0, el siguiente Fibonacci 1, el siguiente punto de los 5 puntos, agua, madera, fuego, tierra o metal, están construidos en orden. La naturaleza y la conciencia no hizo nada caótico, todo tiene una organización y así está fluyendo y dialogando el organismo. Eso es muy importante porque para la terapia, acá está el riñón, en todos los puntos de los ángulos de la uña o el riñón que está la planta del pie, el punto 1, pues es 1.14 Hz, 1.84 Hz el Fi1,
está en el siguiente punto, que es fuego, por ejemplo, en los pies, hígado 2, riñón 2, vaso 2, sería el FI1. El FI2 sería el punto tierra, en este caso vaso 3, riñón 3, hígado 3, es la proporción Fibonacci 2. El punto metal, que acá está hígado, vaso 4, riñón 7, hígado 4, el Fi3, ahí es donde habita esa frecuencia, ahí es donde vive de manera normal y es la frecuencia con la que podemos estimular un punto de acupuntura. Y acá Fibonacci 4, 7.81 Hz en los pliegues, acá está el de hígado 8, el de riñón 10 y el de vaso 9. Es decir, todos los puntos están construidos en un ordenamiento que resuena de manera natural con esas frecuencias de Fibonacci. Da un diálogo, da una resonancia y podemos estimularlos con esas frecuencias en particular. No era más. Es sencillo, la construcción del organismo tiene un orden. Ahora quiero que miremos cómo trabajemos con esto, cómo vamos a trabajar con esta posibilidad terapéutica. Quiero que alguien pase para que veamos cómo vamos a empezar a hacer un diagnóstico y una terapia con esto. Es muy sencillo. Entonces, si hay alguien que quiera pasar, venga el colega pues. Y vamos a ir mirando qué van apareciendo. A lo largo del trabajo, con la frecuencia Fibonacci, entonces te subes el pantalón hasta la rodilla, por favor, y las mangas también, o te quitas la camisa. Para el diálogo con el organismo fui construyendo en este proceso de diagnóstico y terapéutica unos filtros de síntesis. Aquí están unos filtros basados en la técnica de Noye. Estos los hice con los, quítese las medias también y los zapatos, por favor. Esto tiene pues los anillitos de sílice y acá fuimos impregnando células madre, arquetipos de frecuencias, arquetipos de poliedros, para que generaran una información de los 5 elementos. Y por otro lado, en esta caja, que allá también hay una o dos por ahí, están todos los síndromes de acupuntura construidos con informaciones. Es decir, yo puedo hacer un diagnóstico no solamente de qué elemento, de qué terreno energético puede tener afectado un paciente, sino qué síndrome en particular de los síndromes que la tradición china conoce. Esto ya es una propuesta de mucha más síntesis. ¿Qué síndrome tiene el paciente? Es lo que vamos a intentar sin dialogar mucho, sino simplemente dialogando con el campo energético. ¿Cómo es tu nombre? Arquímedes. Arquímedes. Bueno, Arquímedes, ¡ay María! Tenía que ser Arquímedes. No, otro. Pon la cabeza allá para que podamos mover. Y paisano, ¿no? ¡Ay María! Arquímedes, no, eso no es casual, eso no es casual. Quítate los lentes, por favor. Entonces, vamos a hacerlo con ANREFLEX, se podía hacer con el VAS, con el pulso, pero quiero para que observemos todos un poquito. Miramos, préstame las manos, a ver si observamos acá. De entrada hay un equilibrio, o sea, de entrada no hay dificultad, hay equilibrio. Lo primero que pregunto yo es qué terreno energético en el origen, porque puede haber muchos terrenos energéticos afectados. En tu origen, ¿qué terreno energético está afectado? Y voy colocando los filtros de los 5 elementos. En tu origen el problema es agua, no hay una respuesta positiva. En tu origen el problema es tierra, en tu origen no hay una respuesta positiva, tierra. En tu origen, en el origen de la dificultad, el problema está en la madera. Y acá sí que hay una respuesta positiva, hay una asimetría. Entonces ya tenemos uno en el origen que es madera. En el origen tu problema es fuego. No está fuego. En el origen usualmente hay un solo órgano que comanda a los otros. Puede haber manifestaciones de muchos otros. O en tu origen el problema es metal. Entonces me da que el origen es madera en la dificultad que tiene el colega. Ahora, yo pregunto, ¿qué síndrome específico del hígado y la vesícula biliar, que son madera, cuál es el síndrome que puede tener él? Entonces tengo los filtros, acá están los filtros verdes, que son los filtros de los síndromes de madera.
estancamiento del chi del hígado, humedad, calor en la vesícula biliar, deficiencia de yin, exceso de yang. Es decir, acá tengo un menú que están impregnados con informaciones que corrigen el síndrome. Porque acá ya llego no solamente a que está afectada la madera, sino de qué manera en particular está afectada. Entonces vamos a ir mirando. Este dice, me pongo las gafas si no lo veo. Acá dice estancamiento del chi del hígado. Entonces lo coloco sobre el órgano o sobre el punto mo del órgano, lo coloco. Pregunto, ¿tu dificultad es un estancamiento del chi del hígado? Da muy que sí. Entonces hay un estancamiento del chi del hígado, ya vamos dejando uno de lado. Es un problema de calor, humedad en la vesícula biliar que está en relación con los cuadros de litiasis y los cuadros de afección de la vesícula biliar que generan muchos síntomas de migrañas, etcétera. Hay humedad, calor en la vesícula biliar. Me da que también, ya van dos. Hay deficiencia de yin en el hígado. Y vamos mirando, a ver, no tanto. Entonces este lo dejamos de lado. Hay exceso de yang en el hígado. Y vamos a mirar. Y también, o sea, hay un cuadro complejo en que hay una afección de exceso de yang del hígado, con un estancamiento del chi. El estancamiento del chi del hígado con mucha frecuencia es de origen emocional, de emociones no procesadas, mal elaboradas, no adecuadamente procesadas. Y yo puedo preguntar, porque tengo muchas cosas. Yo digo, ¿cuál de los tres es más importante? O lo coloco los tres, o pregunto cuál de los tres puede ser más importante y voy cogiendo de a dos. Entre el estancamiento del chi y el exceso de yang. Fíjense que tengo dos síndromes. Coloco uno debajo del otro. Debajo está exceso de yang, arriba estancamiento del chi. Pregunto, ¿lo que está por debajo, lo que está en el fondo, es exceso de yang? ¿Lo que está en el fondo del problema? Miramos a ver qué respuesta me da. No me da. Lo que está en el fondo no es exceso de yang. Ahora hago al contrario. O lo que está en el fondo es un estancamiento del chi que puede ser de origen emocional, casi siempre. Pregunto, y da muchísimo, da una asimetría muy marcada. En el fondo ya descarto. En el fondo lo que hubo fue un problema de estancamiento emocional, estancamiento del chi, que casi siempre es emocional o dietético, que me produjo un exceso de yang. Ya lo saco. Ahora pregunto, en el fondo lo que me afectó la vesícula biliar fue ese estancamiento del chi del hígado. Lo dejo debajo de todas maneras y miro a ver si ese sigue siendo el que me está generando, y ahí me da que sí. Entonces ya sé que lo que originó toda la dificultad de vesícula biliar y de hígado fue un estancamiento del chi de origen emocional. Esto en los cursos de profundización que dictamos de acusíntesis nos damos cuenta de que hay que procesarlo en el sistema nervioso. Como van a ver, en el sistema nervioso hay un holograma. Ya Curro nos mostraba pues que había todo un sistema de correlación de la periferia con el centro, con la cabeza. Nosotros tenemos organizados en neurosintergia todos los chakras y cruces de chakras con chakras en la cabeza, y ese es un sitio, un terminal de circuito muy importante. No nos quedamos en la periferia, sino que vamos al centro. Yo pregunto, esta situación de origen emocional, ¿en qué parte de tu cerebro se inscribió? Este estancamiento del chi, ¿en qué parte de tu cerebro se inscribió? ¿En tu hemisferio derecho? Porque esto es un problema de origen emocional. Está inscrito como un engrama neuronal en tu hemisferio derecho, nos da que sí. En el hemisferio izquierdo, nos da que no. Este problema de tipo emocional generó un anclaje, un engrama neuronal que se ancló en el hemisferio derecho. Y pregunto, ¿en qué nivel? ¿Es en la parte frontotemporal? No da. Es en la región media por encima de la oreja. Ya ahí me da que sí. Esto tiene que ver con los chakras. Ya hay una charla donde vamos a ubicarlo. Ya sé que está ubicado entre el tercero y el cuarto centro. Pregunto, ¿es en el cuarto chakra donde está esta inscripción? No me da. Es en el tercer chakra. Ahí me da. ¿En qué nivel? Es la parte de abajo de la cabeza. Y ahí está. Entonces ya sé exactamente qué parte del
cerebro está guardando esta información psíquica y eso en todos los pacientes es importante evaluarlo. En él es, me lo voy a señalar acá porque se verá más fácil, está ubicado por encima de la oreja y en la parte de la raíz de la oreja. Por acá está la información que está guardando o está alimentando, o está generando una retroalimentación de este estancamiento del chi del hígado. Es decir, el chi está expresado y organizado en tu cerebro y es muy importante con las frecuencias de Fibonacci tocar el cerebro. Entonces ya tenemos 3 sitios, el sitio periférico acá y acá. Pero vamos a ver cómo trabajamos con esto, porque vamos a trabajar con color y con frecuencias. Primer elemento, pues contamos con una herramienta. Ahora, como vamos en vocación de síntesis, estoy hablando de que la frecuencia 1.14 Hz de la cual partimos es la frecuencia del corazón en estado de alineación y reposo. Cierra los ojos, te relajas un poquito. ¿Y qué color es el del chakra cardíaco, el del chakra del corazón? Verde, es el color del centro. Cuando tú estás con tu mente en tu centro, o sea, cuando tu mente está en tu corazón, y cuando tu corazón, tu palabra y tu pensamiento están orientados por la misma dinámica del alma, cuando estamos en coherencia, estamos en verde. Entonces vamos a buscar eso, vamos a buscar que estemos en coherencia. Vamos a trabajar solo con el verde. En esta propuesta de síntesis, con el verde es suficiente. Y vamos a preguntar, con el ANREFLEX o con el pulso, en este momento lo voy a hacer con el pulso, ¿qué frecuencia áurea? Entonces nos metemos a la escala áurea, armónicas de Fibonacci, ¿y qué frecuencia está bloqueada? Ya esto empieza a pulsar. Ya esta es 1.14 Hz, 1.14 Hz. Entonces preguntamos con el pulso, a ver, ¿está bloqueada el Fibonacci en 0? No, no me da una respuesta positiva al pulso. O lo podría hacer igual con el ANREFLEX. ¿Está bloqueado la frecuencia en 0? No está bloqueada. No, esa no es el problema. Suba a 1. Está bloqueada el Fibonacci en 1, que es 1.14 por el 1.6 por su proporción. Ahí me da que sí. Es decir, que me está bloqueando el hígado o vesícula biliar. Es hígado lo que nos salió. El hígado en el Fibonacci 1 era 0 y 1. Y el Fibonacci 1 en hígado, ahí está en el esquema, es el punto 2. Es el punto fuego del hígado el que él tiene bloqueado. Entonces tenemos que ir acá al pie, donde está el hígado, porque es el punto 2 que salió y el punto 2 es fuego. Entonces nos vamos, acá podemos hacerlo con el pulso y vamos al punto 2, que es intervalo activo. Intervalo activo es un punto muy significativo. Intervalo activo sin Jiang, que traduce el segundo punto, es que la pausa, la quietud, la relajación debe ser el elemento activo en tu vida. Porque muy seguramente anda en un estado de hipersimpaticotonía, de acelere, de estrés, y lo que tenemos que buscar es un intervalo, una pausa activa. Ya cambió, voy al otro punto, hígado 2 del otro pie, con el verde, hasta que el pulso se extinga. O podía preguntar con el ANREFLEX cuántos segundos lo dejo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pregunto hasta que me dé y ya lo dejo ahí, suficiente. Voy al órgano. Y esperamos unos segundos. La respuesta con las frecuencias es supremamente rápida, muy rápida. Ya cambió, menos de... Y luego voy al cerebro donde está inscrito, en esta parte, donde él guardó esa información que está alimentando esto. Y voy al holograma del cerebro, que para mí es muy importante como sitio de síntesis. Y ya se borró la información. Entonces ya tengo un punto de acupuntura, el órgano,
y el holograma del cerebro donde se está guardando la información. Seguimos preguntando, ¿la frecuencia 2 está bloqueada? Lo estoy haciendo con el pulso de él. La frecuencia 3, la 4, la 5. Mientras más alto estamos tocando niveles áureos mucho más lejanos. Esta es la 6, la 7, perdón, acá se me fue el color, la 8, la 8, 9 y 10 de Fibonacci están en relación con fenómenos transpersonales. Quiere decir que la 8 está en relación de conflicto de padre y madre, no me da. La 9 sí me da. La 9 son frecuencias altas, 8, 9 y 10 de la escala de Fibonacci, me está hablando la 8 de conflicto con mi padre o mi madre, la 9 que me dio acá positiva, conflicto de la relación de mis abuelos con mis padres. El rollo transpersonal de él tiene que ver con la segunda generación, conflicto de la abuela o el abuelo con padre o madre. Y pregunto, en la fontanela anterior del cerebro está mi relación con ancestro masculino. Ahí me da positivo. Yo sé en la fontanela anterior que esta frecuencia áurea está en relación con una dinámica con el papá y el abuelo o la abuela. Pregunto si por el lado materno hay, no hay. Es por el lado del padre. Fontanela anterior es padres o la línea paterna y la fontanela posterior, línea materna. Él tiene o viene nutriendo muy seguramente en esos arquetipos de conciencia de lo transpersonal, en esas constelaciones familiares, ha venido alimentando una dificultad que viene desde el abuelo. Es por el abuelo o la abuela. Es la abuela con su padre. Yo pregunto con el pulso, ¿abuela con su padre o abuelo? Es la abuela con su padre. Hay una fricción que tuvo el papá de él con su mamá, la abuela, que generó esa dificultad. Le digo, coloca las manitos en tu corazón, por favor, las dos. Y trabajamos en ese, esto ya es de mucha más síntesis, es llegar a lo transpersonal, es llegar a una solución de un conflicto que está alimentado incluso desde constelaciones familiares anteriores. Imagínense la relación de la mamá, del papá con él. Desde el papá de pronto ganó una información de allá y desde allá viene. Y coloca en tu corazón a tu padre. Y detrás de tu padre está tu abuela, la mamá de tu padre. Y en silencio y desde tu corazón le vas a decir, Padre mío, el espíritu que habita en mí, honra y respeta el espíritu que hay en ti. Gracias por la vida que viene de ti. Sigue tu camino en la vida o en la luz donde estés, ese es tu lugar. Yo seguiré mi camino en la vida, cumpliendo con mi papel y mi destino. Este es mi lugar. Y tu abuelo, tu papá mira a la mamá de él, a la abuela tuya. Igual le agradece por la vida, él está mirándola a ella. Y desde toda esa generación de ancestros por el lado de tu padre, te van a regalar un arquetipo de conciencia que te va a enraizar y te va a dar firmeza. La seguridad y la identidad. Y la abuela le pasa al padre esa información, seguridad e identidad, y tu padre se lo pasa a ti al corazón. Hijo mío, el espíritu que habita en mí honra y respeta el espíritu que hay en ti. Quiero que recibas de mi madre y de mis ancestros este regalo de luz, seguridad e identidad, para que tengas paz en tu vida y con la paz obtengas relajación. Y con la relajación puedas vivir tu vida con firmeza y seguridad en tu territorio interior. Aceptas ese regalo que viene del cielo y de la conciencia de tu familia y permites que te llene.
es una terapia de síntesis. Con Fibonacci construimos una escala que dialoga con el alma y con lo transpersonal. Muy bien. La 10 son constelaciones muy antiguas, no dio hasta la 9. La 10 no dio, la 10 es muchísimo más profunda y mucha más transpersonal. Nosotros tenemos un recurso y es que con un aparatico que llamamos el FI, cogemos una alcoholatura, un frasquito con un tubito y tomamos la información de estos filtros y ya esto se le da a beber al paciente, pero ya con esto que hicimos hemos logrado generar un efecto muy profundo sobre él. Entonces ahora quiero que Arquímedes, muchas gracias, nos cuente algo de tu experiencia y de qué te está pasando y a ver en qué cogimos. Perdón. Cuéntanos un poquito. Sí, es bien interesante. Hace 3 meses se murió mi papá. Y lo de mi papá y mi abuela, a mi abuela no la conocí. Un conflicto toda la vida de ellos dos. Murió ella. Y lo curioso de la pelea de los dos, y lo mío, que no pude ir a su entierro, y me afectó bastante porque él era médico. Yo toda la vida estuve vinculado dentro de esta rama. A consecuencia de eso es que comencé a los 12 años a trabajar con masajes. He ido trabajando, estuve en Estados Unidos, lo estudié, ya llevo 27 años trabajándolo, pero de una manera muy diferente en la cual pues detecto una serie de patologías, bueno, es natural, pero lo de mi papá sí me ha tenido bastante down, ¿cómo se dice? Caído, pero me pareció súper interesante llegar a algo que tiene un raizado hacia adentro, que solo uno lo sabe, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, muchas gracias.